Definición. Son de tipo multifunción con la protección que se hace referencia con los números que se correlacionan con las funciones que realizan. Esos números están basados en los estándares IEEE reconocidos a nivel mundial, según se define en la norma IEEE C37.2. Es posible proteger, medir, gerenciar y realizar el diagnóstico de las aplicaciones existentes en una instalación. Su modularidad permite seleccionar correctamente las funciones que se adecuan a sus necesidades, logrando optimizar el uso del relé de protección. Tipos de relés. Relé protección corriente trifásico. Está diseñado para proteger las líneas de media tensión contra sobrecargas de corriente y el cortocircuito. Condiciones actuales: fallos de la línea de falla a tierra o las condiciones normales o en disturbios. Las corrientes se miden a lo largo de los transformadores de corriente de cada línea. La información se procesa internamente con el fin de tomar las medidas de protección actuales definidas en ANSI, CC, I, o la norma IEC. Relé protección falla a tierra. Está diseñado para medir la corriente RMS suelo bajo condiciones normales o en disturbios. Las señales de corriente son detectadas a través de un transformador de corriente. Esta información es procesada internamente por el microprocesador con el fin de tomar las medidas de protección actuales definidas en ANSI, CCI, o la norma IEC. Relé de voltaje. La tensión del relé de protección VPRA ha sido diseñado para medir la línea o fase RMS de voltaje, frecuencia y desequilibrio en las condiciones normales o bajo perturbaciones. Esta información es procesada internamente por el microprocesador para tomar las medidas de protección de tensión definidos en las normas ANSI o IEC. Las diferentes funciones proporcionadas por el VPRA. Componentes de un relé de media tensión. Los componentes varían dependiendo del modelo y el fabricante, pero básicamente todos disponen de los siguientes: microprocesador, memoria RAM, memoria ROM, pantalla LCD de 16 bits, LEDs de indicación de estado, conexión a PC vía VGA, teclas de programación, salidas auxiliares, comunicación Modbus, comunicación Profibus. Esquema de conexión, relé de media tensión, según simbología ANSI. Entre los pines 1 a 8 cuenta con 3 salidas auxiliares normalmente abierta, y una normalmente cerrada. Entre los pines 13 a 16, cuenta con 2 entradas de comunicación APLC. En los pines 17 a 24, cuenta con entradas de switch. En los pines 31 a 34, cuenta con las entradas de alimentación, de 110 a 240 volts, AC. Los pines restantes son para la conexión de los transformadores de corriente, que permiten conectar el relé a los voltajes de media tensión. Ejemplos de relés en media tensión. Profundizaremos en los relés del fabricante Schneider Electric. CPAM Serie 60 y 80. Cuenta con dimensiones normalizadas para todas las aplicaciones de protección, es decir, subestaciones, transformadores, motores, generadores, barras y condensadores. Cuenta también con una protección diferencial de transformador o unidad máquina, transformador. También con protección diferencial para motores y generadores. Protección para alimentadores de barra, incomers, acoplamientos y alimentadores, feeders. Programación de funciones de automatismo a través de diagrama de escaleras. Software gráfico para la configuración de protecciones. Incorporación de una batería para el almacenamiento de histórico de alarmas, registro de fallas y oscilopertografía. Display con mímico para la visualización de diagrama unilineal, diagrama fasorial. Pasando a otro tipo de relé, encontramos el CPAM Serie 40 y 50, que entre sus características principales se pueden nombrar: compacto con dimensiones normalizadas, 100 milímetros de profundidad. Protección de sobrecorriente direccional para sistemas con doble alimentación. Entradas de corriente y de tensión. Programación a través de ecuaciones lógicas. Supervisión de las bobinas de cierre y apertura y de los CT/BT.
19 segundos de registro o ciclo perturgráfico con posibilidad de configurar el número de capturas, memorización del contexto de disparo de 5 eventos, registro de 250 alarmas. El último tipo de relé que tomaremos como ejemplo será el CPAN Serie 20, que cuenta con características como display gráfico de LCD en español, 16 curvas de tiempo inverso para sobrecorriente, software de configuración en español y de uso amigable, registro osciloperturgráfico de 2 eventos de 86 ciclos, almacenamiento del último fallo, registro de 64 alarmas, autotest diagnóstico, alimentación auxiliar en C, A y DC, función de falla del interruptor para S23 y T23. Con esto termina este video sobre relés de media tensión, esperando que sea útil para quien lo llegue a necesitar. Hasta luego.